Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido una vez más a la sintonía de Agroradio. Bueno, pues en este momento vamos a hablar con una compañera del mundo de la información agro. Además, esta persona, pues la verdad es que tiene conocimientos bastante amplios. Vamos a darle los buenos días a Laura Cristóbal de AgroF. Laura, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a vuestros oyentes pues, y a todos los locos del agro, somos unos cuantos. Pues Laura, de verdad hay que estar locos para estar ahora en este sector como está el tema, ¿no? Porque... Bueno, yo lo que pasa es que creo que como toda profesión más vale que la hagamos con pasión, ¿no? Desde el periodismo en Agroradio, en F Agro o haciendo producción agroalimentaria tal y como está el patio. el patio no pinta bien. Laura, no te voy a preguntar tanto por la agricultura de Almería, bueno, que ya cuando nos vimos aquí en el Ejido con el tema de Datagri. Laura, te voy a preguntar más en líneas generales a nivel europeo, porque bueno, veo mucho desencanto en los productores, concretamente más los que están aquí en Almería, pero la semana pasada estábamos en Extremadura, y se ve un cierto desencanto como que la administración europea pide muchos requisitos, mucha burocracia, y después hay una puertas abiertas sin pedir las mismas cosas a producciones de otros países, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo ves ese tema, Laura? Pues mira, hablando con todas las organizaciones agrarias y cooperativas e incluso a grandes patronales con las que estuve en Bruselas a final del 22 en diciembre, hablando de este y de otros muchos temas, yo creo que el desencanto ha dado paso a una gran preocupación. Es decir, tenemos una situación geopolítica alimentaria muy compleja, que si ya antes del 22 era muy difícil y preocupaba mucho a los agricultores, con la invasión de Ucrania se ha hecho aún más grave, y una nueva programación de la PAC que pues emana del Pacto Verde y evidentemente tiene unos requisitos ambientales muy potentes. Entonces yo creo que ese desencanto ya es preocupación, y preocupación porque además estamos hablando de una situación geopolítica alimentaria que en muchos casos induce a reclamar una autonomía estratégica, es decir, que los países no se vuelvan a encontrar en situaciones como las que tenemos ahora con fertilizantes o con costes de materias primas. Sumado a eso, la gran discusión ahora en Bruselas son las cláusulas espejo, es la reciprocidad, es que no nos entren alimentos con residuos, por ejemplo, de fitosanitarios que en Europa están prohibidos, o que no se hayan producido con unos requisitos sociales y ambientales distintos. ¿Cuál es mi análisis? Mi análisis es que tenemos un problemón, y que encima ese problemón es un poliedro de tantas caras que no tienen una solución global. Primero, porque la agricultura a veces es moneda de cambio en la política comercial global. Después, porque no es lo mismo plantearse ayudas a países terceros para que mejoren sus condiciones que plantearse ayudas a los productores europeos para que sean más competitivos en los mercados. Es decir, estamos hablando de tantos problemas con tantas posibles soluciones. Si a eso le añadimos el componente político, un año electoral, o que en el 2024 tenemos elecciones en Bruselas al Parlamento Europeo, pues ya tenemos la ecuación fantástica y la situación para comprender y para entender que los productores estén muy preocupados. Laura, has pintado un panorama que la siguiente pregunta es ¿para dónde corremos, no?
Yo lo que pasa es que, como te decía al principio, como somos unos apasionados de esto, yo creo que lo que hay que hacer es apretar los dientes, tirar de tecnología, de innovación, reclamar todas las ayudas posibles en los ámbitos autonómicos, nacionales y supraautonómicos y seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es producir alimentos, volvernos cada día más sostenibles en el triple ambiental, económico y social y hacerlo de la forma en la que la rentabilidad sea prioritaria para no abandonar. Y porque no le veo otra solución, o sea, la solución que es, el otro día discutía en un ámbito muy parecido y les decía, yo tengo dos opciones, ponerme de frente y que me arrollen o ponerme de espaldas y que me impulsen. Así que para donde corremos es a tirar para adelante y a pelear por el sector. Laura, has dicho una cosa muy interesante en relación a la nueva PAC de Europa, que tiene muchos componentes y mucha importancia y prioridad el tema de los requisitos ambientales. Muchas veces esos requisitos ambientales algunas veces pueden rozar un poco lo absurdo, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que en el ámbito de los requisitos ambientales, yo siempre comprendo cuando los agricultores dicen que ellos son, o los ganaderos, que son los primeros protectores del medio ambiente porque sin él no viven. Y eso es una realidad que hay mucho político que olvida. Lo que pasa es que ahí, no te voy a mentir, yo no soy nadie para opinar, no soy opinadora, solo soy periodista, pero es verdad que el mundo es uno y es el que tenemos, ¿no? Y si a nosotros nos toca o al sector le toca esa parte de esfuerzo, pues habrá que asumirla. Sí digo, junto a esa reflexión, que pongamos la cabeza en su sitio y de la misma forma que, por ejemplo, el cuaderno digital de explotación va a tener un margen de aplicación, pues a lo mejor sí que es verdad que es coherente pedir un poco más de flexibilidad en el cumplimiento de esos ecoregímenes o de esas medidas ambientales. Pero no es que sea derrotista, es que creo que los efectos del cambio climático están ahí y tenemos dos opciones, que es afrontarlos, pelearlo o no mirar, y creo que la segunda no es una opción muy inteligente. Laura, ya hemos visto un poquito el tema productivo, bueno, que hay muchas más cosas que se podrían hablar, pero también en el sector agrario, el tema comercial, volvemos siempre a las mismas, ¿no? Los márgenes que gana cada eslabón de esa cadena, ¿no? Desde que se produce hasta que llega al lineal. Ahí también hay un trabajo bastante importante y que queda mucho por hacer. Es decir, incluso la ley de la cadena, con todo su objetivo loable, tiene luego grandes dificultades de aplicación. Eso no es una opinión, eso es un hecho, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que dada la diversidad de eslabones de la cadena agroalimentaria en España, y luego no nos olvidemos de que hay un consumidor que vive aplastado por la inflación y la alza de los precios, la ecuación es bastante compleja. Es decir, yo creo que lo que hay que seguir es peleando porque el agricultor reciba precios justos y por estudiar con un buen observatorio de precios y de la cadena cómo funcionan, quiénes son los eslabones y dónde está la desproporción en los beneficios. Quiero decir, no creo que sea un problema que necesite análisis simplistas del malo es este y entonces vamos todos contra él. No, mira, o sea, aquí tenemos una conformación de precios complejísima en cadenas de formación de valor muy distintas. No es lo mismo una formación de valor del aceite con un año de becería que produces la mitad, o un año de sequía como este, y los precios se conforman de un modo, que una producción más estable a lo mejor en invernadero, ¿sabes? Entonces creo que no es un problema sencillo y que sí requiere que se impliquen todos los eslabones, e incluso todos los eslabones en el ámbito comercial, no solo en el productor o en el industrial. Pero lo que sí está bien claro es la importancia que tiene la agricultura, porque hace poco en un coloquio en el que estuve se hablaba de que nos dijo un señor que no se olvide que la agricultura, aparte de esa parte bucólica, bonita y tal, somos productores de alimentos y eso tiene mucha importancia y a la vez poder.
Pero no solo de los alimentos. Yo lo que insisto todo el tiempo cuando me siento y trato de entender toda la complejidad del problema y entender las posibilidades de solución, es que sin un agricultor el pueblo se muere. Igual que sin una mujer rural no hay actividad en los pueblos. Y sin un territorio cuidado porque se hace una producción extractiva o ganadera sostenible, al final iremos al campo, pero solo a ver el campo abandonado, ¿no? Entonces, no solo tienes el elemento de poder sobre la seguridad alimentaria, entendida la seguridad alimentaria con que haya productos de calidad y seguros para toda la población, que encima es creciente y en nada son 2.000 millones más. Es que además, si tú no estás en el territorio produciendo de forma sostenible, no habrá pueblos. Entonces, el problema no es solo que no haya alimentos, es que no habrá demografía que sostenga un país con el territorio vacío, ¿no? Imagínate eso lo que suponen cuidados de protecciones de biodiversidad, de recursos naturales como el agua. Esto es muy serio, o sea, aquí no estamos jugándonos un sector productivo cualquiera, ¿no? Nos estamos jugando la supervivencia de empleo, de población, de alimentos y de que la gente pueda ir a un supermercado y que haya alimentos de calidad y seguros, ¿no? Laura, cuando estuviste en diciembre hablando con los políticos en Europa, cuando le transmitía esto, ¿qué te respondía? A ver, yo la sensación con la que me volví de Bruselas es que el problema lo entienden perfectamente y se sitúan y se posicionan al lado de los agricultores, y aunque no sea un discurso ahora muy habitual, te debo decir que en los 16 años que llevo haciendo información agraria no siempre he tenido esa percepción. No porque antes no se preocuparan, pero yo creo que antes tampoco les entendían en su globalidad. Entonces, mentiría si dijera que no les vi mucho más puestos, ¿no?, en la situación y en los problemas que se vienen. ¿Qué ocurre? Primero son políticos, después tenemos año electoral y tercero, esto no tiene una solución fácil. Y yo esa parte de mi posibilidad de empatía la defiendo. Es decir, no tenemos una situación en la que digas por el artículo 15 arreglo esto. No, es que mira, me voy a pelear con competencia, me voy a pelear con la Organización Mundial del Comercio, me voy a pelear con los acuerdos comerciales con Mercosur o Vietnam, me voy a pelear con Sudáfrica y la Mancha Negra. Es decir, estamos en plena cumbre de Marruecos, ¿no? Es decir, esto no va solo de alimentos. Esto va de muchas más cosas. Entonces yo sinceramente me quedé con la percepción de te entiendo, pero a ver cómo acometo esto, ¿no? Y qué lado me dejo que no me echen encima, ¿no?, la opinión pública. No está fácil, no les defiendo, pero soy capaz de entenderlo. Laura, has dicho ahí de una forma como suelto esto, el tema de esta cumbre hispano-marroquí. ¿Cómo crees que puede salir de ahí el sector agrícola español? La verdad es que no lo sé, y si te dijera cualquier otra cosa sería muy, muy osado por mi parte. Ajá. Yo creo que ahora mismo esta cumbre marroquí tiene aspectos bastante más urgentes o graves que el agrario, nos guste o no nos guste. ¿Sabes? Y una lectura política y de relaciones internacionales muy grave. Entonces no desdeño evidentemente toda la carga de importancia que tiene el sector. El ministro está allí, quiero decir, eso ya lo demuestra, pero creo que no podemos hacer una lectura simplista. O sea, esto supera por completo al sector agroalimentario. Esta mañana le están dando a esta cumbre con el tema de que el desplante que ha hecho el rey de Marruecos. Bueno, eso es justo la prueba de lo que estamos hablando, ¿no? Quiere decir, supera y sobrevuelan cosas muchísimo más básicas de relaciones internacionales que un sector agroalimentario o un subsector. Uh-huh. En fin, Laura, pues que esto mejore porque, bueno, el horizonte lo vemos. Yo soy de per se, soy alguien peleón, con lo cual... De verdad, quedémonos con eso. Hay dos opciones: quedarse de frente y que el tsunami te arrastre, o ponerte de espaldas y que el tsunami te empuje. Así que vamos a quedarnos con eso, ¿no? Laura, has dicho que llevas 16 años haciendo información agro. Yo siempre digo que la persona que se dedique a hacer información agro, esto o te gusta o no te gusta. Y si no te gusta, ya sabes que duras poco, ¿no? Sí, pero yo te diré una reflexión para acabar, si me permites. Sí.
Yo hay una frase que repito constantemente cuando hablo con personas que no son del sector, pero quiero que se acerquen, y es que lo que no se conoce no se valora. Y yo soy el ejemplo de eso. Hace 16 años no conocía y no valoraba. Ahora conozco, valoro y soy una loca del agro. Pues de lo cual nos alegramos, Laura. Laura Cristóbal, de F-Agro, compañera de la información agrícola. Laura, que muchas gracias por atender los micrófonos de Agro Radio. Gracias a vosotros y siempre estoy aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y nosotros le emplazamos a que sigan en compañía de Agro Radio. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.